Ahí es cuando verdaderamente se reconoce quién se apoya en el Dios Todopoderoso. Es muy fácil hacer los pagos cuando abunda el dinero. ¿Cuántos saben de qué hablo? Es muy fácil comprar los útiles escolares cuando lo que nos sobra es dinero. Pero cuando vivimos tiempos de necesidad, solamente el que tiene la cuchara en la olla sabe lo que está meneando. Cuando estamos en tiempo difícil, sabemos bien que debemos confiar en todo momento. Ahora José, mi hermano, José podía dejarse morir porque ya estaba lejos de su tierra. Sin embargo, José tuvo que siempre tener algo presente en ese tiempo de adversidad. ¿Qué es lo que debemos tener presente cuando todas las cosas están contrarias, iglesia? Número uno, debemos confiar en que Dios está en control. Si hay una cosa, hermanos, que yo me he metido en mi corazón, si hay una cosa que yo me he metido en mi mente, es que Dios está en control. Aparentemente parece que no, pero Dios está en control. En todo momento, iglesia, si hay algo que usted debe recordar de este predicador, que sea que Dios está en control. Cuando parece que no hay ninguna respuesta, cuando parece que hay un problema grande, siempre recuerde que Dios está en control. La Biblia dice que lo llevaron a Egipto. La Biblia dice que fue comprado como esclavo. Pero Génesis 39:2 dice algo poderoso. Dice, pero Jehová estaba con José. Se lo llevaron a Egipto, pero no iba solo. Dios iba con él. Lo metieron a un pozo, pero no estaba solo. Dios estaba con él. Te han envidiado, te han aborrecido, pero no estás solo, no estás sola. Jehová está contigo como poderoso gigante. Te has enfermado, estás en necesidad, pero no estás sola. Jehová está contigo. Dice la Biblia, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Porque cuando Dios está contigo, tú no eres más un pobre. Cuando Dios está contigo, tú no eres más un derrotado. Cuando Dios está contigo, tú no eres más un mendigo. Cuando Dios está contigo, Dios te da prosperidad, Dios te da paz, Dios te sana, Dios te bendice. Alguien puede alabar al Señor. Jehová estaba con él. Dios no estaba ajeno a las circunstancias. Dios no estaba ignorante de lo que le pasaba a José. Dios estaba mirando lo que los hermanos tramaban. Dios estaba mirando lo que la gente decía. Dios sabía los planes malos que el hombre tenía para José. Pero Dios determinó que en todo momento iba a estar con José. Dios determinó que en todo tiempo iba a estar con José. Iglesia, yo te vine a dar buenas noticias. Tal vez tú no puedes evitar que la gente hable. Tal vez tú no puedes evitar que la gente murmure en contra de ti. Pero lo que la gente no sabe es que ellos tampoco pueden evitar que la gloria de Dios te tome, que la gloria de Dios te visite y que Dios camine contigo. La presencia de Dios hacía crecer a José. Y la presencia de Dios lo respaldaba. Porque déjame decirte, lo metieron en un pozo, pero era el pozo correcto. No era cualquier pozo, era el pozo que Dios había escogido. Y de ese pozo Dios lo iba a rescatar. Lo metieron en un lugar, lo compró alguien, pero no fue cualquier persona, lo compró un jefe importante. Es decir, que cuando José llegó a Egipto, José no era el esclavo de alguien sin importancia. Cuando José llegó a Egipto, José era el esclavo de un hombre importante. Porque para Dios no hay casualidades. Dios tiene todo en control. En control. Esa enfermedad no es tan grande, está hecha a tu medida. Dios está en control. Ese problema no es tan grande, está hecho a tu medida porque Dios está en control. Esa circunstancia negativa no es tan grande, está a tu medida porque Dios está en control. Este año escolar, para los que
Dios está en control. Que cuando salgas de aquí, iglesia, siempre recuerden, Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. El hombre no está en control. La circunstancia no está en control. Dios está en control. Ni siquiera yo estoy en control. Dios está en control. Dios está en control. Dile a tu vecino, Dios está en control. José debía tener eso en claro, que Dios estaba en control. Yo puedo imaginarme a José en ese pozo y diciendo, Dios está en control. Él me dio un sueño, Dios está en control. Dios prometió bendecirme, Dios está en control. Yo me imagino a José cuando lo compraron como esclavo, que lo amarraron de sus manos, que lo pusieron a caminar por el desierto. Yo me imagino a José, yo no sé a dónde me llevan a Egipto, yo no sé qué voy a hacer allá, pero yo sé que Dios está en control. Yo sé que Dios no me va a dejar. Yo sé que Dios no me va a desamparar. No importa el lugar, porque Dios no bendice lugares. Dios bendice hombres y mujeres con un corazón contrito, con un corazón arrepentido. Dios está en control. Alguien puede decirlo fuerte. Dios está en control. La próxima vez que te sientas en una situación extraña, la próxima vez que te sientas en depresión, la próxima vez que te aborrezcan, la próxima vez que te metan a un pozo, grítalo fuerte: Dios está en control. Dios es mi amparo, Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Dile a tu vecino, se pone bueno, pero va a estar mejor. José debía recordar que Dios estaba en control. Pero también, hermano, dentro de su corazón, José debía desarrollar la actitud de no asociarse con el pecado. Gracias por los dos que dijeron amén. Esto está bueno, pero se pone mejor. No debía asociarse con el pecado. Cuando José llega a la casa de Potifar, ¿qué cree? Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Tanto así que era el jefe de los esclavos. O sea, era esclavo, pero no cualquier esclavo. Era el jefe. Y Dios le dio gracias. Y Potifar, el patrón de José, el amo de José, el señor de José, dijo: José, todo te lo dejo a ti. Todo. Tú administrame todo. Porque ya entendí que Dios está contigo. Y como Dios está contigo, yo mejor, mira, ni me meto. José empezó a trabajar. José era un hombre que amaba a Dios. Pero sabe, la esposa de Potifar se fijó en José. Dice el versículo 7 del 39: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Es decir, confiaban en José. Dice: no hay otra cosa, no hay otro mayor que yo en esta cosa, y ninguna cosa me ha reservado, solo a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Es decir, que aunque todo el favor de Dios estaba con José, José sabía que Dios aborrece el pecado. Amén. El pecado es enemistad contra Dios. El pecado es ir en contra de lo establecido por Dios. El pecado es rebelarse contra Dios. A José le salió una oferta, a José le salió la tentación, pero José sabía que el que se hacía amigo del mundo se hacía enemigo de Dios. El pecado encadena, el pecado esclaviza. Tenemos que entender, iglesia, en este tiempo presente, que el que todos lo hagan no significa que le agrade a Dios. Hoy en día hay hombres y mujeres que están rebajados a causa del pecado. Pero sabe que
José. Pecado es todo lo que vaya en contra de Dios. Y debemos tener una cosa en claro: usted y yo no fuimos llamados al pecado. El plan de Dios para tu vida y el plan de Dios para mi vida no es el pecado, porque el pecado acarrea juicio, el pecado acarrea condenación. Por eso José tenía esta determinación: ¿cómo voy a fallarle a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios si Dios no me ha llamado al pecado? Delante de Dios, iglesia, no hay pecados grandes ni pecados chicos. Tenemos que tener cuidado de no asociarnos con el pecado. Tenemos que tener cuidado de siempre ir en contra de la corriente, ir a favor de lo que Dios ha establecido. La Biblia dice, 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Tenemos que comprender, hermanos, que debemos guardar nuestro corazón. No apresures tus pies a lo malo. Resiste, toma decisiones firmes. Te van a salir ofertas, te va a salir la tentación, pero recuerda que Dios tiene algo para tu vida y que Dios tiene cosas mejores que la pasión y el deleite que puedas tener en pocos minutos. La Biblia dice que esta mujer insistía. La Biblia dice que esta mujer le rogaba a José, pero dice la Biblia que un día José decidió huir, decidió correr. La mujer se quedó con las ropas de José, pero no logró tener el corazón de José, porque el corazón de José le pertenecía a Dios. Iglesia, no le des tu corazón al pecado, no le des tu corazón a lo malo. Corre al lado contrario del pecado. Huye de todo eso. Hay poder en Jesús para romper la maldición del pecado. Siempre que el Señor sanaba a alguien, siempre que el Señor hacía algún milagro, antes de sanarlos y antes de bendecirlos, el Señor decía: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la mayor necesidad que el hombre tiene no es tanto física. La mayor necesidad que el hombre tiene es ser liberado del poder del pecado. Y para eso te tengo una buena noticia. En Cristo podemos romper toda la maldición del pecado. Ya no se enseñorea el pecado de ti, sino que ahora eres nueva criatura. Ahora eres una persona transformada. Alguien puede alabar al Señor. Dios promete ayudarnos y promete bendecirnos, pero usted y yo debemos mostrarle fidelidad al Señor. Usted y yo todos los días debemos proponernos decirle no al pecado. El pecado vendrá en muchas presentaciones. El pecado se presentará en muchas etiquetas. El pecado vendrá en diferentes frascos, en diferentes maneras, en la escuela, en el trabajo, en la calle, a la vuelta de la esquina. Pero es el tiempo de decirle: Dios tiene algo más poderoso para mi vida. Dios tiene algo en mí y voy a renunciar a todo lo malo. José no se asociaba con el pecado. Dile a tu vecino: no te asocies. Díselo fuerte, hermano, no te va a hacer nada. Al menos aquí adentro, afuera no respondo, ¿verdad? No te asocies con el pecado. No naciste para el pecado. Y la última cosa que José se propuso: primero hablamos de saber que Dios está en control, después no asociarse con el pecado. La última cosa que José se propuso fue bendecir a otros con sus talentos. Como José resistió el pecado y la mujer se quedó con las ropas de José, como la mujer no tuvo lo que quiso, fue y acusó a José de que José